Bueno, iniciamos esta segunda, este segundo video tutorial de Django, framework web para Python. Y bueno, habíamos en el video anterior habíamos creado el entorno virtual, habíamos instalado Django y, y habíamos creado un proyecto. Así que ahora vamos a ver, primero que nada vamos a activar el entorno virtual. Bien, ya lo activamos. Ahora vamos a la carpeta blog tutorial, que fue la que creamos antes. Muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando corremos el servidor. Entonces le damos Python 3 manage.py y le damos run server. Esto nos va a correr el servidor. Tengo que hacerlo siempre para poder entrar. Bueno, acá nos dice que tenemos 13 migraciones que no hemos aplicado. Así que acá nos muestra el enlace. Vamos a ver que nos lleva acá al servidor. Y cuando le damos acá nos dice que está funcionando, que felicidades por la nueva página impulsada por Django y tal, ¿no? Entonces acá ya vimos que Django está funcionando en nuestro entorno virtual. Así que ya no vamos a tener problemas para trabajar con Django. Bien. Dice que tenemos 13 migraciones que no aplicamos. ¿Esto por qué es? Bueno, si nosotros nos vamos acá a blog tutorial, a ver, les muestro un poco el directorio donde tenemos que ir. Estamos acá en blog tutorial, ¿no? Le damos cd blog tutorial y acá vamos a tener que abrir nosotros el editor de texto. Entonces, en realidad, disculpen, tiene que ser acá. Lo estábamos recién, acá. Entonces esto nos va a abrir el manage.py y nos va a poner todas las carpetas que nosotros vayamos creando. Ahora vamos a ver cómo se crea una aplicación y todo. Entonces fíjense que acá ya nos muestra. Acá yo abrí mal porque lo abrí en blog tutorial y yo no quiero abrir solamente ahí. Así que esto lo voy a cerrar. Y acá voy a abrir Sublime Text, el que yo uso. Bien, fíjense que acá ya es otra cosa. Ahí ya estoy en blog tutorial y acá ya me aparece en mi carpeta principal, que es donde están las propiedades del proyecto y todo eso. Esta base de datos que es SQLite 3, nosotros vamos a usar SQLite 3. Si queremos usar MySQL, Oracle, Postgres, lo que sea, podemos usarlo también. Les voy a dejar en la descripción un enlace a la documentación de Django que te dice cómo instalarlo. Es más, lo vamos a ver ahora. Acá dice es la base de datos y acá está todo. Fíjense que si queremos instalar Postgres nos dice qué es lo que tenemos que instalar, cómo tenemos que configurar en base de datos, que ahora lo vamos a ver, y así, etcétera, ¿no? Se los voy a dejar en la descripción del video, así que vamos a seguir. Bueno, una vez que estamos acá, vamos a blog tutorial y le damos en settings.py. Estas son todas las configuraciones de nuestro proyecto completo. Así que fíjense, acá nos dice las aplicaciones que tenemos instaladas. Estas te las instalas Django por defecto. Esto es para el sitio de administración, esto es para los login, etcétera, ¿no? Las sesiones, los mensajes. Todo esto tenemos que dejarlo. Si no queremos alguno, lo podemos sacar, pero en principio lo vamos a dejar. Todas las aplicaciones instaladas acá van a tener una tabla en la base de datos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá nos dice
la, la, la ruta del URL conf a hacer las URLs estas. Fíjense, son estas que están acá. Estas son las URL. Nosotros podemos poner las URL, o sea, editar las URL como nosotros queramos. Ahora ya lo vamos a ver después. Bien. Esta clave secreta sí o sí tiene que estar, si no, no nos va a funcionar. Y acá llegamos a la parte de las bases de datos. Primero, acá tenemos templates, ¿no? Después vamos a ver cuando creamos templates que nosotros tenemos que darle un dir para poder acceder a los templates y todo. Vamos a ver después cómo maneja Django los templates y el motor de HTML que tiene. Ahora, estas son las bases de datos. Acá nosotros podemos configurar la base de datos que queramos. Incluso podemos tener varias bases de datos. Fíjense que acá dice default y esta va a ser la base de datos por default. Si nosotros queremos agregar más, solamente le damos a coma y acá seguimos agregando. Y así hasta que no queramos tener más, ¿no? Vamos a usar solamente una. Así que, como vamos a usar SQLite 3, esto Django ya trabaja con SQLite 3 por defecto. Ahí en la documentación nos va a decir si queremos usar MySQL, cómo tenemos que hacer, ¿no? O sea, qué es lo que le tenemos que poner acá y después tenemos que agregar como siempre el nombre, el host, el password, el user, el puerto. Pero como vamos a trabajar con SQLite 3, lo vamos a dejar así. Vamos a seguir viendo un poco qué es lo que hay acá en el settings. Bueno, estas son las validaciones, ¿sí? El password, que sea numeric, el mínimo ¿cómo es? De caracteres. Acá nosotros podemos ponerle, le decimos en qué lenguaje va a estar el código. Podemos cambiarle. Voy a poner SR porque soy de Argentina. El time zone UTC. Y acá activamos la internacionalización, por ejemplo. Todo. Y esta va a ser la ruta de los archivos estáticos que vamos a ver después. Bien. Entonces ya vimos acá un poco lo que es el setting, ¿no? Vamos a darle control S para guardar. Bien. Ahora, nosotros queremos crear tablas en la base de datos. ¿Cómo hacemos para crear una tabla en la base de datos? Bueno, primero, fíjense que acá tenemos una base de datos que se llama db.sqlite3. Como corrimos el servidor directamente, sin cambiar acá la configuración, ya Django nos creó la base de datos que es db.sqlite3. Si nosotros acá le cambiamos el nombre, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle rename. Vamos a ponerle blog tutorial. Bien. Fíjense que ahí ya cambió el nombre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos acá, le ponemos blog tutorial.sqlite3. Listo. Entonces ahí ya tenemos configurada la base de datos. Bien. Queremos crear tablas en la base de datos. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, antes que nada, vamos a crear una aplicación. Django trabaja con aplicaciones que son partes del proyecto. Entonces cada una de nuestras aplicaciones va a tener sus rutas, sus URL independientes, sus vistas independientes, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo creamos una aplicación? Bueno, vamos a sacar acá. Entonces estamos parados en manage.py. Bien, le damos Python 3, manage.py, le damos start app y acá el nombre de la app que queramos poner. Por ejemplo, vamos a poner la app post, ¿no? Bien. Listo, le damos el S para listar. Fíjense que acá ya nos creó post. Muy bien. Acá ya lo tenemos. Y fíjense que ya nos crea la estructura completa. Nos crea el models, el views. Bueno, ¿cómo hacemos para crear una base de datos? O sea, una tabla en la base de datos. Muy bien. Fíjense, entramos a models.py. From Django DB, import models. Esto ya te lo tiene por defecto y no lo tenemos que sacar. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para
tenemos que ver cómo podemos crear nosotros la tabla. Bien, las tablas se crean, o sea, hay varias formas de hacerlo. Podemos directamente usar la base de datos que nosotros ya tenemos hechas, importar el SQL completo y ya Django nos crea las tablas de la base de datos y todo. Pero hay una forma mucho mejor, porque nosotros podemos acá darles todas las restricciones que querramos y muchas cosas, y Django ya nos los pone en la base de datos. Entonces, para eso vamos a usar los modelos. Cuando nosotros creamos un modelo, podemos decirle incluso cómo se va a llamar en la base de datos y todo, ¿no? Así que vamos a ponerle. Esto se maneja con clases. Class post. La clase en Django siempre va a empezar con mayúscula. Post, si nosotros creamos post blog, fíjense que la primera letra de cada palabra va a empezar con mayúscula siempre. Vamos a poner solamente post. Acá necesitamos que esta clase herede de models. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a usar models.model. Fíjense, a mí seguramente ya me los trae. Eso les voy a comentar ahora. Ahora en un ratito. Los ponemos 2 puntos. Bien, vamos. Creamos el primer... acá, si nosotros no le ponemos ID, no le ponemos ningún ID, Django ya nos crea un ID por defecto que va a ser autoincremental. Así que en eso no vamos a tener problema. Podemos ponerle el title, el título que va a tener. Acá esto es muy importante. Nosotros podemos decirle qué tipo de dato va a ser. Tenemos que decirlo en realidad. Así que esto va a ser models. Char field. Esto es para un campo de texto. O sea, tipo texto. Fíjense que ahí ya me cambió el colorcito y todo. Eso quiere decir que esta función existe. Esta función de esta clase en realidad. Fíjense que está con mayúscula. Ahora vamos a... Acá adentro lleva... Esto que está acá va a ser como un tipo label. Quieren verlo así. Pongámosle título del post, ¿no? Porque lo traducimos a español. Si nosotros vamos a escribir todo el código en inglés, o intentar por lo menos. Bien, acá podemos decirle, fíjense, db column, y acá nosotros le decimos el nombre que querramos que tenga la columna esa. Muy bien, entonces vamos a ponerle title, ¿no? Muy bien. Ahora podemos decirle, o sea, tenemos que decirle sí o sí a los campos de texto, sí o sí tienen un parámetro que es obligatorio. Y ese parámetro es max length. Acá nosotros podemos decirle cuál va a ser el máximo de caracteres que se pueden admitir. Son 60 en mi caso, ¿no? Ustedes pueden ponerle el que quieran, pero para mí con 60 para un título basta, porque si no, por ahí te pueden escribir algo muy largo y bueno. Acá nosotros podemos decirle blank. Blank, ¿qué es? Si nosotros podemos tener algún campo en blanco. Eso no quiere decir que sea vacío. Puedo estar en blanco, entonces vamos a ponerle que no pueda estar en blanco, que sí o sí lo tenga que completar. Y también le podemos poner null. Esto sí, es que no puede ser nulo, o sea que sí o sí tiene que tener un dato. Vamos a ponerle false también, para que sí o sí tenga que ser, tenga que tener algún valor. Y bueno, con eso ya hubiésemos creado este nombre de la variable que le ponemos acá va a ser también el nombre de la columna si nosotros queremos, ¿no? Así que así se va a llamar la columna. Vamos a seguir creando más campos, ¿no? ¿Qué tiene un post? Bueno, también tiene una descripción, que es la que la vamos a usar después para mostrar las publicaciones, que solamente muestra la descripción y no el texto completo. Models.charfield, lo mismo. Models.charfield. Muy bien. Acá le puedo poner descripción. Como estamos usando Python 3, podemos poner acentos y todo. Django no va a tener problemas. db-column va a ser descript. Bueno, descript, pongámosle.
Lo mismo, blank tiene que ser false, false. Null tiene que ser false. Fíjense, acá esto es de Python. Acá por ahí están acostumbrados por ahí a trabajar con PHP o eso, que si nosotros le ponemos false con la F minúscula ya no lo toma. Acá en Python sí o sí es con la F mayúscula, si no, no lo toma. Fíjense que si yo le pongo minúscula no me cambia el color. Ahí sí. Y acá tengo que poner un max length, igual que antes, de... póngale... no sé... 200, ¿no? Yo creo que con eso basta. Ahora, ¿qué más lleva un post? Bueno, el post también lleva un texto o un cuerpo, body. Models. Esto va a ser... discúlpenme, acá yo me equivoqué. Porque este no es chart field, porque la descripción puede ser larga. Entonces esto tiene que ser text field. Fíjense que esto también existe porque me cambió el color. Y body va a ser lo mismo, text field. Esto va a ser desarrollo o cuerpo. Body blank false null false, lo mismo, false. Y max length, este va a ser, pónganle que 500 porque es el cuerpo completo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer un campo que está casi siempre, created at, cuando se creó models. Acá esto también es un tipo de dato válido. Date, time, field. Fíjense cómo me cambia de color. Fecha de publicación. DB column. Created at. Y acá le podemos poner, fíjense, auto now at. Bien, true. Listo, para que nos agregue la fecha donde nosotros estamos parados ahora en el servidor. No necesitamos nosotros agregar una fecha. Eso quiere decir, se agrega automáticamente. Blank puede ser true, pero null no puede ser. Esto puede ser true porque se va a agregar solo, no necesitamos poner la fecha nosotros. Así que necesitamos que el campo pueda estar en blanco, pero no que se guarde nulo en la base de datos. Bien, con esto ya tendríamos nuestra tabla creada. Pero ¿qué pasa? Un post, una publicación, ¿qué tiene además de todo esto? Bien, tiene también un usuario. Así que nosotros para poder decirle que va a ser una clave foránea, cuál va a ser la referencia, primero tenemos que importar nosotros el modelo al que va a hacer referencia, ¿no? Django ya nos trae un modelo de usuarios por defecto, donde tiene muchas cuestiones de validación propias, como si es administrador o no, si está activo o no, muchas cosas que después vamos a poder usar. Así que vamos a usar ese modelo y nosotros no vamos a crear un modelo para user. Lo que sí podemos hacer es extender ese modelo y agregarle más campos. Si en un futuro vemos que nos faltan algunas cosas, podemos agregárselo. Bien, vamos a importar from Django.contrib.out.forms import user. Bien, acá ya nos importa el modelo usuario. Ahora, acá vamos a ponerla arriba de todo. Vamos a darle id user. Fíjense cómo yo utilizo por lo menos así los nombres en la base de datos. id-y user.
Y si fuera, por ejemplo, queremos poner el ID del post, porque no queremos que sea autoincremental y queremos darle nosotros nuestras cuestiones, ID-post y así. ¿Sí? Nunca, bueno, en este caso podríamos poner solamente ID, ¿no? Para el post. Pero siempre que es una referencia, siempre va a ser ID- y el nombre de la tabla a la que va a hacer referencia, ¿no? Sí, de la tabla. Entonces acá, ID user, bien, igual. Models.foreign key. Listo, clave foránea. Fíjense cómo me lo pinto. Acá tenemos que decirle sí o sí, sí, sin comillas, a qué va a hacer referencia. Fíjense, user. Dice que es un módulo, bien, usamos user. DB column va a ser ID user. Epa, ID user. Blank false, no puede ser falso. Y null tampoco puede ser. ¿Qué me hizo? Null. Sí o sí tiene que tener un usuario que fue el que hizo la publicación. Muy bien. Ya estamos. Con esto hubiésemos creado nuestra tabla post. Pero ¿qué pasa? Django a nosotros nos maneja las tablas cuando las crea en la base de datos como él quiere. Es decir, va a ser el nombre de la aplicación, guión bajo esto, guión bajo el nombre que nosotros le pusimos a la clase. Pero nosotros podemos modificar eso. Vamos a crear acá adentro una clase meta. En esta clase meta nosotros le podemos decir manager o manage true. Esto quiere decir que nosotros podemos manejar esta tabla como queramos. Bien. Salga esta cosa. Y ahora le damos dbTable. Le podemos decir el nombre que va a tener la tabla en la base de datos. Y esto a nosotros nos favorece mucho. Va a ser post. Siempre intentemos poner los nombres de los modelos y todo siempre en inglés. Y en singular, nunca en plural. Porque después Django nos trae algunas cosas en plural por sí solo. Entonces si nosotros pusiéramos posts, vamos a tener posts y después otra vez más. Y no queremos eso. Bien. Y acá, después si queremos referenciar a post en algún lugar, ya vamos a ver, lo vamos a hacer. A nosotros nos va a traer el objeto, ¿no? Y no queremos que nos traiga el objeto, queremos que nos traiga determinada cosa del post. En este caso, por ejemplo, el título. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, trabajando con Python 3 le damos def guión bajo doble guión bajo o doble underscore str, que es de string, doble underscore de nuevo, paréntesis, self. Este self es una propiedad que tiene que estar casi siempre o siempre en las funciones que estén dentro de una clase, porque este self va a ser como el this. Entonces le damos 2 puntos y acá nosotros le damos return. Vamos a poner comillas. Acá adentro llaves. Depende cuánta cantidad de elementos nosotros querramos que muestre, le ponemos tanta cantidad de llaves. Por ejemplo, pongamos que tenemos el usuario, queremos mostrar el nombre y el apellido, y son dos campos separados de la tabla. Entonces tenemos que poner acá 2, porque uno sería el nombre, otro sería el apellido. En este caso vamos a poner solamente uno porque vamos a mostrar solo el título. Bien, una vez que tenemos esto le damos punto. Fíjense cómo ya nos trae cosas que podemos agregar. Format. Si vamos a decirle el formato, va a ser self. Debería ser como el this.title. ¿Listo? Entonces esto, cuando nosotros hagamos la referencia, que podemos seleccionar el post, por ejemplo, y ahí nos mostraría el título de cada uno de los posts. Y si no, porque si no nos muestra así, object post. Y no queremos que nos muestre eso, queremos que nos muestre el título. Entonces lo dejamos así. Muy bien. Acá ya tenemos nosotros creado nuestra tabla post. Vamos a guardar. Bien, acá ya lo creamos. Ahora hay algo muy importante que tenemos que hacer.
si nosotros queremos que esto se guarde en la base de datos. Vamos a Blog Tutorial, vamos a Settings. Fíjense que acá habíamos visto esto, Installed Apps. Y fíjense que nosotros estamos trabajando con una app. Vamos a hacer esto, miren. Yo trabajo mucho así porque me gusta más, porque separo las cosas. Vamos a darle un mkdir apps. Bien, se nos creó el apps. Ahora vamos a darle a move post a apps. Bien, cd apps. Ahí adentro está post. Genial. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos dejar esta app así sola. ¿Por qué no vamos a poder entrar nosotros a esa aplicación si lo dejamos así? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, muy sencillo. Python trabaja con módulos. Y para nosotros decirle que una carpeta va a ser un módulo que nosotros podamos referenciar después, tenemos que crear un archivito. Ese archivito va a ser este que está acá. Fíjense que siempre que nosotros creemos una app, por ejemplo, nos va a poner el init. Guión bajo init, guión bajo, o underscore init, underscore. Acá también. Entonces esto nos está diciendo que nosotros vamos a poder acceder a esta carpeta como si fuera un módulo. A esta carpeta como si fuera un módulo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Decirle que esta carpeta también va a ser un módulo. Entonces le damos nuevo archivo. Guarda, no ponemos nada acá adentro, lo dejamos vacío. Lo guardamos guión bajo init.py. Listo. Guardamos. Ya está, entonces luego podemos nosotros acceder a ese módulo sin ningún problema. Porque ya estamos trabajando en ese módulo. Y acá dentro de apps vamos a poder guardar todas nuestras aplicaciones. Todas. Y cerramos eso. Bien. Entonces ahora le decimos nuestras apps instaladas. ¿Dónde van a estar? Bueno, van a estar en apps. Punto. Y el nombre de la aplicación que nosotros queremos. Post. Muy bien. Le damos coma. Para no olvidarnos porque las tuplas en Python llevan comas al final. En realidad no es obligatorio, pero es muy recomendable porque acá nosotros después podemos poner enter y seguir escribiendo y no se nos olvida que teníamos que poner una coma antes. Ya la dejamos puesta. Bien, guardamos esto. Apps.post está instalada. Le decimos que es una aplicación que ya está instalada. Ahora, tenemos ya el modelo acá. Bien. Vamos a hacer la migración a la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Salimos de acá. Nos paramos donde está el manage.py. Le damos Python 3 manage.py make migrations. Esto nos va a preparar las migraciones. ¿Qué nos dice? El column. Acá tengo un error que es user, coma, debe column, disculpen. Es verdad que no existe, estoy parado en otro models. Ahí. Bien, user, coma, ahí está. Quise poner coma, puse M. A ver. Bien, ahora si guardamos. Bien, fíjense, acá ya nos aplicó la migración. Dice que nos va a crear el modelo post. Bueno, como ya no hay más migraciones para crear, le damos a migrate directamente y esto ya nos va a crear la tabla en la base de datos. Fíjense, todas estas son las tablas en la base de datos que nos crea. Out, admin, etcétera. Bien. Entonces acá nosotros ya tenemos creado nuestra tabla post y también nuestra tabla usuario y referenciado acá. Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos agregar algo más acá y no queremos crear una aplicación aparte porque queremos que sea parte del post, por ejemplo, vamos a usar una tabla categoría. Va a ser una nueva tabla, pero no va a ser una nueva aplicación acá. Ya va a estar adentro de la aplicación post. ¿Por qué? Porque la categoría pertenece al post. Si nosotros no nos conviene crear toda la aplicación de categorías para crear categorías, esto, lo otro, las categorías las vamos a poner por defecto post.
Entonces ponemos models.model, lo mismo que antes, y vamos a crear el modelo igual que como hicimos acá, pero solamente va a tener un campo, en este caso name, models.chartField, vamos a ponerle nombre, db column va a ser name, max length 20, no queremos que sea más grande que eso, blank false, false, null false. Bien, ¿por qué un solo campo va a tener? Bueno, porque la categoría solamente tiene un ID que es para poder referenciarla y un nombre, ya está, nada más que eso. Bien, vamos a crear de nuevo la clase meta, class meta, porque acá nosotros le vamos a decir cómo se va a llamar la tabla, mismo, true, y db table, vamos a ponerle category, acuérdense que los nombres en singular y que sean en inglés, preferentemente. Bien, ya creamos la clase meta. Ahora vamos a decirle lo mismo que antes, que nos muestre el formato, porque queremos que nos muestre solamente el nombre y no que nos muestre que es un objeto. Así nosotros vamos a ver cuál es. Entonces lo mismo, str, self adentro, acuérdense de eso, return, lo mismo, como tenemos un solo, vamos a pasar un solo parámetro, damos un solo conjunto de llaves, format self.name, ya está. Con esto ya lo creamos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que decirle acá a post que va a tener una referencia a la categoría, porque el post va a tener una determinada categoría y no la categoría de un determinado post. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sencillo. ID category, lo mismo que antes, foreign key, models.foreign key. Vamos a referenciarlo a category. Fíjense cómo ya me lo trae, porque ya está creada la clase. Yo puedo referenciar a modelos que importo o a clases que importo o a clases que creo en el mismo models, ¿no? Category, db column, id category, no puede ser, no puede estar en blanco ni tampoco puede ser nulo. Bien. Cuando nosotros ponemos una foreign key, también podemos dar o sea, decirle si tiene algún valor por defecto o no. En este caso vamos a ponerle default no, que no tenga ninguno. Nosotros ponemos esto porque hay muchas veces cuando vamos a hacer la migración que nos pide que sí o sí digamos si tiene algún valor por default o no. Así que ahí. Así que decimos que no va a tener ninguno y ya está. Bien, guardamos esto. Ahora ya hicimos la migración. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos otra vez acá. Vamos a Make Migrations para que nos cree las migraciones. Fíjense que dice crear el modelo categoría. Bien, es el modelo que nosotros hemos creado. Acá dice agregar el campo ID categoría a post. Esto quiere decir, o sea, que nosotros podemos agregar todos los campos que querramos después, porque esto va a ser un alter table directamente y nos lo va a ir agregando. Así que no vamos a tener problemas en si después se nos ocurre poner otro campo en post. Bien, lo mismo, migrate. Genial, fíjense cómo me aplicó post al post y me creó la categoría. Bien. Bien, ya tenemos creado todo nuestro modelo. Acuérdense que siempre que creamos una aplicación hay que ponerlo en apps. Acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. En post, damos, acá en mi caso, botón derecho, nuevo archivo. Vamos a guardar esto como urls.py. URLs, ¿sí? No URL. ¿Estamos? ¿Guardamos ahí? Genial.
Fíjense que acá tiene el mismo nombre, pero este es el del proyecto y este es el de la aplicación. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Bueno, ahora en este momento solamente podemos acceder a los del proyecto. Este admin es un sitio de administración propio de Django. Podemos verificarlo acá. Epa. Acá. Dice /admin. Fijémonos acá cómo está. Dice, esto sería el root y admin. Accedemos a admin, ¿no? Entonces sería el root /admin. ¿Estamos ahí? No se puede conectar. ¿Por qué? Porque no levantamos el servidor. Esto es verdad. Run server. Esto cargamos el servidor. Fíjense acá ya no nos dijo que tenemos migraciones porque ya las hicimos. Vamos acá. Fíjense. Nombre de usuario y contraseña. Genial. Entonces con eso ya tenemos las URLs configuradas nosotros. Si le damos ahí, no tenemos nada más en index. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos usar las URL propias de la aplicación, tenemos que decirle primero acá. Disculpen. Tenemos que agregarle una clase, una función que va a ser include. Bien. Esta función nos va a permitir a nosotros incluir acá adentro todas las URL que nosotros querramos de nuestras aplicaciones. Entonces, para poder agregar una aplicación, una URL de una aplicación, voy a duplicar esto y acá le podemos poner, por ejemplo, post. Entonces esto va a hacer que cuando nosotros hagamos /post, ingresemos ya a nuestra aplicación post. Ahí. Bien, y acá ¿qué vamos a poner? Bueno, sencillo. Ponemos include. Fíjense que ya me lo trae. Include. Y acá yo puedo, tengo que decirle sí o sí dónde va a estar la URL que voy a poner. Entonces apps.post, en este caso, .urls, que fue el archivo que creamos antes. URLs. Muy bien. Y ahora tenemos que ponerle un nombre de espacio. ¿Por qué? Porque después van a ver cómo nosotros podemos directamente referenciar a esta aplicación queriendo acceder a las URL. Entonces le ponemos namespace igual, fíjense cómo me lo pinta, y le ponemos post. Entonces después nosotros directamente accedemos con post y no tenemos que andar escribiendo todo esto para poder acceder con este post accedemos a esta propiedad, que es lo que nos deja poner a nosotros /post. Si no pondríamos el namespace, tenemos que acceder de otra forma, y así es mucho más sencillo. Fíjense, dejamos la coma para después ir agregando más. Guardamos. Entonces ya nosotros podemos tener las URLs que queramos acá. Bien, esto lo vamos a copiar. Después vamos a sacar algunas que no nos sirven. Guardamos. URL include no nos sirve porque no vamos a incluir ninguna URL acá dentro del URL de post. Esto lo borramos porque tampoco nos sirve. Y acá dentro nosotros podemos configurar las URL que queramos. Lo vamos a ver en un rato. Bien, ya vimos cómo crear una app, cómo crear un modelo. Vimos la migración a la base de datos. Cómo crear las tablas de la base de datos. ¿Qué más nos falta por ver? Esto creo que lo vamos a dejar para el siguiente tutorial. Y disculpen, se me hizo muy largo, ¿no? Pero bueno, quería explicar eso y nada más. Fíjense, acá nosotros le damos /8000 y acá ya nos dice que no nos encuentra la URL porque nosotros no le pusimos ningún index todavía. Pero fíjense que acá nosotros tenemos las URL que están definidas son admin y post. Y no tenemos ninguna que sea index. Podríamos ponerle index
Fíjense, vamos a hacer esto último, para que vean cómo trabaja de algo las URL y que nosotros directamente agregamos y ya está. URLs. Acá vamos a darle duplicamos esto. Wow, ¿qué dice? Ahí. Index. Acá nosotros tendríamos que ponerle la función, la vista, index en este caso, que no la tenemos hecha ahora, así que nos va a dar un error. Y acá nosotros podemos ponerle el nombre, que es para acceder, ¿no? Main index. Bien, guardamos esto. Fíjense como ahora, si actualizamos acá nos va a dar un error, pero... Es un poco muy claro. ¿Por qué? Porque nos dice index no está definido. Es verdad, index no está definido. Bueno, lo voy a bajar para el próximo video tutorial eso. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Disculpen que se me hacen muy largos los videos, pero bueno, quiero explicar bien las cosas. Tengan en cuenta que estos son mis primeros videos tutoriales, o sea, mis primeros tutoriales, y por ahí hay algunas cosas con las que me trago y eso, así que tengan un poquito de paciencia, ya me va a ir saliendo cada vez mejor. Así que bueno, un saludo para todos. Les habló Lesero y nos vemos mañana.